Muy buen día, señoras y señores. Hoy día ya los tiqui-tiqui-ti, los zapateos, las buenas empanadas, la parrilla yo creo que ya la aprendió, ¿no es cierto? Porque obviamente estamos en 18, en 18 ya hace varios días, y vamos a conversar sobre este tema con dos grandes personajes de la comuna. Uno es don Raúl Besoín, que no resiste mayores presentaciones en realidad, porque es conocido, muy conocido por todos nosotros. Don Raúl Besoín, profesor de historia, de vasta trayectoria, historiador dentro de la comuna. Y con Marcelo Mallea, gestor cultural y escritor o escribidor, ¿no? ¿Cómo están? Muchas gracias, buenos días. Gracias Muy por bien, muchas gracias. Muy bien, Miriam, también. Un gusto saludarte, ¿eh? Y muchas Oye, gracias también por la invitación. el gusto Sí, es mío muchas de gracias por todas la maneras. invitación. El gusto es mío de todas maneras, pues chiquillos, por eso los convoqué para que conversemos sobre el 18. Estamos ya a poquito, ahí ya mañana pasado, va a ser 18, 19, y en realidad es que toda la semana hemos estado en 18, ¿no es cierto? Pero yo quiero partir preguntándoles, a ver, ¿qué es ser en 18? ¿Qué es ser chileno? ¿Qué es para ustedes? ¿De qué se trata esta fiesta? Profesor, partimos con usted, ¿le parece? A ver, yo creo que hay una cosa que es o interesante, digámoslo así, ¿no? Y es que el 18 de septiembre, digamos, las fiestas patrias, yo creo que en Chile se celebran como en ninguna otra parte del mundo. Más aún, en otras partes del mundo ni siquiera, ni siquiera se recuerdan. Y yo incluso voy a contar una anécdota muy personal. Yo hace algunos años atrás visité Guatemala, ¿ya? Eh, la independencia de Guatemala y de toda eh, Centroamérica es el día 15 de septiembre. Yo eso lo sabía. Sin embargo, por curiosidad, a un señor que conocí en un momento, le pregunté, ¿y cuándo es el día de la independencia de Guatemala? Y no me supo contestar. No supo cuánto era la fecha de la independencia, ¿ya? Entonces, en otros países, es cierto, tienen otras festividades, a veces el carnaval, por ejemplo, en Brasil, en Río, ¿no es cierto?, y en otros países latinoamericanos, o entiendo que en Venezuela celebran mucho la Navidad también. Entonces, yo diría que esta es la única fiesta que tiene el pueblo chileno a través del año, o la fiesta más significativa que tenemos nosotros los chilenos a través del año. Por eso es que yo creo que se celebra como en ninguna otra parte. Además que no sé que haya otro país que celebre con 2 días seguidos, en este caso 18 y 19. Todos los países celebran el día de su independencia, el día, nada más, ¿cierto? Estados Unidos el 4 de julio, Argentina el 25 de mayo, Francia el 14 de julio, etcétera, ¿no? Y nosotros somos los únicos, yo creo que tenemos 2 días de celebración, de partida. ¿Y eso Para qué, empezar. y eso qué es desde ahora? Porque antes eran 3. Y eso que antes eran 3, exactamente. Bueno, Claro. y ahora también de nuevo, por el hecho de que cayó en fin de semana, también tenemos 3 días de celebración, el 17, el 18 y el 19. Siempre encontramos una excusa para alargar un poquitito, ya sea antes o después, pero siempre encontramos una excusa para alargarlo un poquito las fiestas patrias. Sí, pues, oye Marcelo, ¿y tú qué opinas del tema? Mira, Miriam, bastante particular. Yo creo que primero habría que preguntarse, y especialmente en estos tiempos que vivimos de pandemia, tiempos contemporáneos, ¿no? ¿Qué es la chilenidad? ¿Ya? Fíjate que según la RAE, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la chilenidad se entiende como lo apego a los chilenos. Esa es la definición que tiene la RAE sobre la chilenidad, ya es el apego a los chilenos. Entonces viene como la segunda pregunta, ¿qué es ser chileno? ¿Ya? ¿Y por qué vivimos la chilenidad de esta manera? ¿Ya? No es lo mismo ser chileno en Tierra del Fuego, en Chiloé, en el norte, en Rapa Nui. Existen como chiles dentro de chiles, o muchos chiles, por así decirlo. Y se me viene a la memoria un ejemplo que es bastante particular, que es la construcción de la chilenidad
o la construcción de la raza chilena. Fíjate, una cosa bastante curiosa. Yo creo que ahí el profesor también va a estar de acuerdo conmigo. Fue durante el periodo de Pedro Aguirre Cerda, ya 1938-1941, si no me equivoco. Recordemos que el año 39, por ejemplo, ocurrió el terremoto de Chillán, ya que fue bastante traumático para nuestro país, ya, donde quedó prácticamente el país en el suelo, ya. Y recordemos también que durante la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda ocurrió la llegada de muchos españoles que venían huyendo de la guerra en el Winnipeg, ¿ya? Eso como para entrar un poco en contexto. Pero más allá de eso, de esos dos acontecimientos históricos, don Pedro Aguirre Cerda es reconocido por la educación, ¿ya? Y no solamente eso, sino que él también, fíjate que promulgaba o propugnaba algo que se llama la defensa de la raza, ¿ya? Hay un libro que se me viene a la memoria, que es del año 1940, si no me equivoco, que se llama precisamente Defensa de la raza y aprovechamiento de horas libres, ¿ya? ¿Cuál era el sentido de poder construir esto de la chilenidad? Resulta que el año 39, a raíz de todos estos problemas que hubieron con el terremoto, etcétera, etcétera, también se produjo una tremenda crisis económica y una crisis de identidad también. Y para eso el presidente Pedro Aguirre Cerda comenzó a construir este identitario, este imaginario, por así decirlo, de cómo sería esta raza chilena, o se preguntó qué es ser chileno, ¿ya? Pero más allá de esto, se creó una especie como de programa, algo programático, que tenía que ver con la defensa de esta raza y preguntarse qué significa ser chileno. Estamos hablando de los años 40. En el sentido doméstico, en el carácter del chileno, cómo trabajan los chilenos. Posteriormente, después, esta pregunta se siguió haciendo y yo creo que nos seguimos haciendo esta pregunta, especialmente en estos tiempos donde se está construyendo una nueva constitución, por ejemplo, ¿ya? Siempre nos estamos construyendo, reconstruyendo, por así decirlo, y en ese sentido, yo creo que la pregunta clave acá para poder entender todo lo que viene después y todos estos procesos democráticos, estos procesos contemporáneos que estamos viviendo, es preguntarse primero, ¿qué es la chilenidad y qué es ser chileno? Perfecto. Eso particularmente. Oiga, profesor, ¿usted está de acuerdo en aquello de que a lo mejor por ser tan largo y tener tantas culturas diferentes, me refiero a Chile, culturas básicas, digamos, culturas que estaban acá antes de los españoles, eso significa entonces a lo mejor que tengamos una diferencia entre ser chileno en Arica de ser chileno en Magallanes, totalmente diferente? Profesor, ¿qué opina usted sobre eso? Yo creo que no es tanto. Es cierto que, claro, se dice por ahí, ¿no es cierto?, el guaso no tiene nada que hacer en el desierto, ¿no es cierto? El guaso, digamos, vestido de guaso, por decirlo así, ¿no es cierto? Claro, no calza ahí en el desierto de Atacama, ¿no? O en la Patagonia, a lo mejor. ¿Ya? Porque el guaso, claro, es parte de la zona central de Chile, que fue el centro, el origen de Chile, en realidad. Hay que tomar en cuenta, tomemos en cuenta la historia en definitiva, claro. El origen de Chile está en la zona central, ¿cierto? Chile durante la colonia y gran parte, digamos, en los comienzos del siglo XIX, se extendió entre Copiapó y Concepción, ¿ya? Y eso es el centro de Chile y eso es el núcleo, digamos, también de la población chilena, de una población que tempranamente se mestizó, o sea, fue mestiza. El pueblo chileno siempre ha sido un pueblo mestizo, ¿ya? Hoy día se tiende, no sé, a lo mejor voy a decir cosas que no son, como se dice hoy día, políticamente correctas, pero se tiende a ensalzar demasiado los pueblos indígenas. Pero la verdad es que nosotros somos más que nada pueblos mestizos. Así lo sentía Gabriela Mistral, así lo sentía Pablo Neruda. Ellos se sentían mestizos, tenían una parte india, decía, ¿no es cierto?, Gabriela Mistral, yo tengo una parte india, decía Gabriela, ¿no es cierto? Y tengo una parte también española, y todos creo que tenemos es lo mismo, una parte indígena y una parte española. Ahora, después, claro,
los acontecimientos históricos hicieron que se fuera extendiendo el país tanto hacia el norte como hacia el extremo sur. ¿Ya? Pero el pueblo chileno, digámoslo así, hoy yo creo que todos se sienten propiamente chilenos, aunque tengan una distinta mirada, pero hay un sentirse chileno que es propio, que es de todos, tanto el de Arica como el de Aysén o el de Punta Arenas. ¿Mm? Sí, a O el ver, de yo la población en filipina. eso de alguna manera en algo coincido con usted. A lo mejor tenemos costumbres diferentes, ¿no? Porque obviamente son de cada zona, dependiendo de cada zona. Pero ser Sin chileno duda. yo creo que igual nos sentimos, porque basta con salir del país y encontrarse, en, no sé, pues en la India con un chileno y uno se llega hasta emocionar cuando ni siquiera lo conocía a esa persona, pero, oh, otro chileno aquí, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y también en algún minuto, a mí hace unos años, bastante ya, me tocó pasar un 18 fuera del país. Y la emoción que uno siente es totalmente diferente, ¿no? Sin Yo me ser imagino, claro. patriotero, sin ser patriotero, pero igual uno extraña, digamos, su tierra y se da cuenta de lo mucho que a lo mejor la quiere, pero no lo exterioriza de alguna manera. Oiga, vámonos a otra cosa. ¿Cómo han sido los aportes de los inmigrantes, por ejemplo, aquí en Chile? Y no solamente me refiero a los inmigrantes últimos, me refiero, por ejemplo, como hacía mención recién Marcelo, a la gente que llegó en el Winnipeg, pero también hablemos de la gente de los alemanes, de los croatas, de todas esas colonias que han llegado los árabes, que llegaron acá a Chile, han ido influyendo en nuestra identidad nacional. ¿Qué les parece? Marcelo, te doy la palabra. ¿Qué opinas? Muy interesante, Miriam, lo que tú estás contando, lo que estás diciendo, y tienes toda la razón, ¿ya? Por eso yo me refería a estos procesos como procesos contemporáneos post-pandémicos, ¿ya? Pero que es, bueno, la migración ya es un derecho universal, ¿ya? Ujú. Y la conformación de las fronteras ha ido mutando, ha ido cambiando, producto precisamente de las pandemias, del proceso político, de la guerra, por ejemplo, ¿ya? Esos son procesos que se han ido repitiendo frecuentemente durante el tiempo. Ahora, es bastante curioso lo que tú acabas de decir, Miriam, y da para una reflexión bastante más profunda, porque yo no me imagino cómo debe ser para un inmigrante haitiano, por ejemplo, vivir en Chile, ¿ya? O en el caso contrario, un chileno viviendo en Europa o viviendo en la China o en el extranjero. Yo creo que el sentimiento patriótico está y es presente y existe una nostalgia constante a la tierra, al color, al olor, a los símbolos y a los íconos. Por ejemplo, esto de aunarse bajo los colores de un equipo de fútbol, como el Colo-Colo, por ejemplo, ¿ya? O aunarse bajo la selección chilena a propósito estamos viviendo este proceso mundialista que a veces nos gusta o no nos gusta, oye, la selección chilena es mala, los jugadores acá, siempre está como presente en la palestra todo lo que pasa en lo deportivo, en lo extradeportivo y en los íconos. Por ejemplo, uno de los íconos más populares de Chile yo me atrevería a decir Condorito, por ejemplo. ¿Ya? Condorito es aquí y en la Quebrada del Ají chileno, representa la picardía, representa el humor del chileno, esa forma de ser chileno, ¿ya? Y eso tiene que ver con los íconos culturales también que vamos construyendo como sociedad. Ahora, esta sociedad híbrida, con los procesos masivos de las migraciones y las inmigraciones, tiende un poco a conformar un tipo de sociedad, no sé si llamarla híbrida, por así decirlo, pero debe ser bastante curioso para muchos, por ejemplo, venezolanos, haitianos, que estoy hablando de procesos contemporáneos de inmigración, ya no Ujú, tanto a los procesos que hubieron hacia atrás, ¿ya? ujú. Sino que estoy hablando desde un punto de vista contemporáneo. Esa nostalgia también de nuestros propios compatriotas, pero también de estos nuevos chilenos, de la forma de ir construyendo una sociedad chilena distinta, diferente a como hemos ido viendo. Y es una sociedad que está en construcción, yo creo, básicamente. Oye, justamente, y a lo mejor eso es básicamente una respuesta, y es que no ha pasado mucho tiempo para ellos, para los venezolanos, haitianos o peruanos que viven acá en Chile. Profesor, ¿usted qué piensa del tema? Sí,
yo creo que es un poco también diferente este proceso, ¿no? Porque en cierta manera los otros procesos, tanto los españoles del Winnipeg como los alemanes en el sur, fueron procesos dirigidos incluso por el gobierno de la época, ¿no es cierto? Entonces, es distinto a esta inmigración espontánea que ha surgido ahora. Eh, entonces, eh, ahora los inmigrantes del pasado, españoles, alemanes, suizos, franceses, croatas, etcétera, se fueron incorporando rápidamente a la sociedad chilena. ¿Mm? En cambio, no sé hasta qué punto también es un proceso muy nuevo, como usted lo dice, ¿no es cierto? Esta inmigración de venezolanos, haitianos, como para decir que sí se han incorporado a la sociedad chilena o no. Me parece que todavía no podemos hablar de eso. Es muy temprano todavía. Sí, yo opino también por ahí, en el sentido de que a lo mejor los hijos de los hijos, los nietos de los que llegaron hoy, ya van a ser absolutamente chilenos y a lo mejor a mantener parte de sus costumbres, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno va, no sé, pues a frutillar, o sea, todavía los alemanes siguen haciendo los cúgenes exquisitos que han seguido Claro. la tradición, ¿no es cierto?, alemana, pero todavía el kuchen no está incorporado dentro de la costumbre chilena, dentro de la identidad propia del chileno, ¿no? Eh, en ese sentido, algo topó de repente Marcelo por ahí, dijo, a ver, esta pillería, esta astucia que tiene Condorito, por ejemplo, es propia del chileno. ¿Cuál dirían ustedes que es como la característica del chileno? Esta típica cosa, como decía Marcelo, a lo mejor de la astucia, la pillería, el hacer los arreglos con alambritos, eh, el lo comido y lo bailado, ¿no? Profesor, le doy la palabra. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, yo creo que eso tiene su lado bueno sin duda, pero también tiene su lado malo, porque en realidad estamos exaltando, digamos, lo que no necesariamente es una virtud, sino porque la pillería no puede ser una virtud, ¿no? No, no, eh, entonces, hay no sé, tengo una visión un poco como ambivalente, por decirlo así, ¿no? Sí. Marcelo, ¿qué piensas tú? Bueno, se me viene a la memoria, por ejemplo, otro personaje que me parece que es más antiguo que Condorito incluso. No sé si se acuerdan ustedes de Verdejo, ¿ya? Sí, Era claro. un Sí. típico personaje roto chileno. Bueno, la figura del roto chileno también es bastante particular, ¿ya? Entonces, porque claro, tiene que ver un poco con esta construcción de nuestra propia identidad, tiene que ver con un proceso de las guerras de la independencia también, y tiene que ser con una forma de todo arreglarla a la chilena. Se me viene a la mente cuando hablamos, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de las citronetas, ya las famosas Sí, Citroën. claro. Aquí en Chile Sí. se construyó una especie de citroneta que era un híbrido, que se echaba a andar con un alambrito, ¿ya? Eran bien carne de perro, se movían para todas Sí, partes, pues. las citronetas eran un ícono popular, así como lo eran los escarabajos, los Volkswagen, por ejemplo, en Alemania. Para nosotros era la citroneta, ¿ya? Entonces, dentro de esta construcción popular, ¿ya? Por ahí los esbocé, los equipos de fútbol, de repente la propia selección chilena, tiene que ver también para momentos de catástrofe. Para momentos de catástrofe, los chilenos vivimos exacerbadamente también una chilenidad de lo propio, ¿ya? De ponernos en los zapatos del otro. Se me viene a la mente, por ejemplo, el terrible terremoto del año 2010, ¿no? 8.8, la imagen de ese hombre con una bandera llena de barro que es sacada y que es levantada, digamos, eso se usó como un tremendo ícono, esa bandera. Los Sí. mineros, los 33, por ejemplo, que estuvieron ahí encerrados y que después fueron rescatados, comenzó a construir esta imagen de la chilenidad, incluso esta misma cápsula que bajó a rescatarlos, ¿ya? No recuerdo el nombre, creo que Fénix se llamaban, no recuerdo bien. Eh,
pero tenía los colores patrios, blanco, azul y rojo, digamos, ¿ya? Esos colores, blanco, azul y rojo, cuando lo vemos en escarapelas, en banderas, en productos, porque también aquí hay procesos comerciales de marketing, ¿ya? Como que el marketing también se apropia y se adueña de ciertos íconos, ¿ya? Y los distribuye a través del merchandising. También hay un componente que es bastante interesante, pero eso es como para otra conversación. Pero en la construcción de los chilenos hay un hacerlo a la chilena. ¿Qué significa hacerlo a la chilena? Solamente los chilenos lo entendemos, ¿ya? ¿Qué es esto del alambrito, de la pillería, y bueno, esta misma construcción fue muy bien rescatada por estos caricaturistas, ya yo al referirme a Condorito, a Verdejo, por ejemplo, y hay una serie de otros íconos a los cuales están presentes en el escudo, ya Condorito tiene mucho que ver con el cóndor, ya, y el huemul vendría siendo como el contrapeso, ya. Hay por ahí un dicho que también dice que hay que ser más cóndor y menos huemul. Bueno, También, bueno, para eso los chilenos estamos fabricados, ¿no es cierto? A estar siempre claro. inventando, ¿no? alguna cosa. Pero recién el profesor decía que, a ver, el tema de hacer las cosas a la chilena, como buen chileno, dejó las cosas para última hora. ¿Me entiendes? Hay Sí, como... sí, pero perdón. Yo creo también hay un elemento que tocó Marcelo, y que es interesante, y es el humor. Creo que los chilenos nos caracterizamos también por tener un gran sentido del humor, ¿ya? Incluso yo diría que nuestros humoristas son bastante mejores que los humoristas de otras partes. A veces cuando vienen aquí humoristas de otros lados, no siempre gustan porque no encajan con todo el humor que tenemos. Y el humor incluso que aparece en las desgracias, claro. Porque siempre, incluso como decíamos recién, en los terremotos o qué sé yo, siempre va a aparecer alguien que va a encontrarle algo, una chispa, digamos, ¿no es cierto? Como dijo el futbolista, la chispeza, que ya es un término que parece que ya estamos incorporando, ¿no es cierto? ¿No? ¿Verdad? Eh, Siempre se va a encontrar ese sentido del humor que tiene el chileno, creo que es muy especial. Eso también creo que lo define. Sí, a mí hay otra cosa que también me gustaría a lo mejor destacar y ponerla ahí a la conversación, y es el tema de, por ejemplo, que nosotros acatamos algo pero no lo cumplimos. Es como el parecer, el querer quedar bien, digamos. Yo creo que eso también es un poco como típico del chileno, el que no se note pobreza, ¿no? Echamos la casa por la ventana, no tenemos ni uno, después quedamos endeudados, no sé, por tanto tiempo. La imprevisión también, ¿no? Los chilenos en general no somos Sí, buenos para prevenir, para ir viendo el futuro, a ver cómo nos arreglamos. No sé, ¿qué piensan ustedes de eso? sí, la carga se arregla en el camino, dicen. Por ejemplo, Claro, ¿no es echémosle para cierto? Un dicho adelante, ¿no? Echémosle para adelante. No sabemos cómo, claro. pero lo hacemos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Marcelo? Bueno, es un tema bien interesante porque solamente lo entendemos los chilenos, ¿ya? En esto de ir construyendo también esta figura de la cultura huachaca, ¿ya? La cultura huachaca en sí es una cultura chilena, pero una cultura chilena, 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 y ya tiene su propio término, tiene sus códigos, entonces, como el lenguaje también es la construcción de códigos, nosotros entendemos también el ser chileno como una especie de código, es implícito, está en nuestro hacer. Eso de la poca previsión es típicamente chileno, digamos, ya no miramos más allá de El el hoy. futuro, por así decirlo. Claro, solamente vivimos el hoy, ¿ya? Entonces también se me ocurre, por ejemplo, más allá de lo que es la cultura huachaca, el maestro Chasquilla, ¿ya? ¿Quién no ha recurrido al maestro Chasquilla, que es el maestro que lo sabe todo, que es capaz de arreglar la mesa también? Eh, También puede ser la permanencia de lo cuico, ¿ya? ¿Qué significa ser cuico? ¿Qué significa ser, o qué significa mandarse un condoro, ¿ya? La cultura de los flaites, ¿ya? Y en eso tiene que ver con la incorporación también, a propósito de lo que es la migración,
de otras culturas ya más latinoamericanizadas, porque aquí estamos hablando de una cultura global, ¿ya? Cómo los chilenos podemos permear y hacemos parte de esta cultura de la globalización. Y hoy se va ampliando, vamos corriendo mucho más el rango hacia la cultura del cambio climático. Es una cultura de adaptación. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo esta sociedad va a ir incorporando a sus migrantes también? Y cómo esta cultura también se va a ir haciendo cargo de todos estos procesos. Este Chile que está en construcción tal vez no nos va a tocar vivir a nosotros, ¿ya? Pero sin lugar a dudas son los mismos procesos que se vivieron desde cuando llegaron los españoles, ¿ya? Sí, La castellanización, yo la lo único, colonia, el proceso colonial, por ejemplo. yo lo único en lo que disiento levemente con lo que tú dices recién es el tema de la cultura versus la identidad. Yo creo que no son lo mismo, ¿cachai? Entonces me pasa que en realidad de repente se nos mezclan estos conceptos, el de la chilenidad versus las culturas. No sé, Sí. profesor, se nos acaba el tiempo, pero le cedo la palabra por un minuto. Oye, sí, hablar de cultura ya es un concepto como mucho más elevado de partida, ¿no es Sí, cierto? sí, y más Así que amplio, ¿no? es difícil hablar de una cultura chilena. No, no sé si podemos hablar de una cultura chilena, ¿no? Sí, de una identidad, sin duda, ¿no es cierto? De una forma de ser chileno que nos identifica y nos identifica, como ustedes decían recién, en cualquier parte del mundo. Nos Sí. vamos a encontrar y vamos a saber que siempre hay un chileno, y como dice por ahí, hay un programa de televisión, ¿no es cierto?, de voy y vuelvo, ¿no es cierto?, Claro, que también claro. otro dicho que nunca se cumple. Oigan, bueno, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, pero ya nos vamos a volver a ver. Marcelo, yo sé que tú quieres pasar un aviso, aproveche ahora, es el Sí, minuto. quiero pasar un aviso para todas las personas que les gusta escribir, crónica, cuento, columna, opinión, poesía. Escriban a La Voz de San Bernardo, director.lavozdesanbernardo@gmail.com, porque estamos creando un suplemento bicentenario que va a ser muy interesante, con historias del bicentenario, con la historia de San Bernardo y con su patrimonio también. Está abierto a todas las personas a ser parte de este suplemento que se va a distribuir durante el mes de octubre. Mayores información en www.lavozdesanbernardo.cl. Ahí encontrará las bases y todo, así que participe. Oiga, Eso profesor, sería mi. perdón, Marcelo, ¿me repite por favor el mail? Sí, sí, director.lavozdesanbernardo@. es director.lavozdesanbernardo@gmail.com. ¿Mm? vozdesanbernardo@gmail.com, ahí está. Perfecto, director.vozdesanbernardo@gmail.com. perfecto. ¿Y Muchas usted, gracias, profesor, quiere Miriam. pasar algún avisito también? Es el minuto. No, no, nada. Bueno, muchas gracias. Mientras nosotros hemos estado conversando, pusimos ahí el GC para que la gente se pueda matricular con este escribir para este suplemento que va a sacar La Voz de San Bernardo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, un saludo a todos y feliz 18, felices fiestas patrias. Cuídense. Muchas Chao, gracias, chao. muchas gracias también a usted, profesor Raúl Besoaín, por haber estado hoy día con nosotros. Nos alumbró muchísimo porque nos pone una voz, una mirada del historiador, una mirada más, ¿cómo dijera yo? Más calmada, ¿no? Sobre los procesos que estamos viviendo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, soy yo el que tengo que agradecer. Muchas gracias a usted. Y saludo también a Marcelo, mi buen amigo Un saludo, Marcelo. profesor. Un gusto verlo, ¿eh? Cuídese. Igualmente, pues. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Cuídense. El 18 va a pasar, el 19 también, y el 20 usted tiene que estar en buenas condiciones, así que por favor, cuídense. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.